100.5. Bien, señores, son las 7:40 minutos. Continuamos con los comentarios y vamos de inmediato con Lenchi Vargas. Buenos días, Lenchi, adelante. Muy buenos días, estimados compañeros de cabina. Un saludo inmediato a Nivel, que acaba de sumarse a este equipo aquí en cabina. Y bueno, y a nuestros compañeros también que están desde sus casas. Y desde Sol, nuestro ya tradicional abrazo, 106.5 corazones en un solo abrazo desde Sol, para ustedes, dominicanos de aquí y dominicanos de allá. Bueno, muchas cosas interesantes vimos hoy en esta participación de Julio, como siempre. Yo quiero tocar un poquito de nuevo un tema que sigue siendo un asunto de agenda nacional, que es el anuncio del muro, del cual habló el presidente en el discurso del 27 de febrero pasado. La verdad es que yo todavía no entiendo eso. Un paísito tan chiquito como el nuestro, hermoso, grande como nación, pero somos un país realmente pequeño. Y hablar de muro, el muro es una muestra, es una señal de nuestra propia incapacidad para, en términos institucionales, en términos humanos, resolver un asunto que se supone el Estado debiera tenerlo claro, que es el control de sus fronteras, lo relativo a la migración. Un muro, realmente los muros han resuelto el problema de migración, o han resuelto ni siquiera los problemas de las guerras, lo han resuelto los muros, que son cosas más tangibles y de mayor importancia en términos de Estado, las guerras. El caso, por ejemplo, de la muralla china es una de las más famosas en la historia de la humanidad. Una muralla que tardó además cientos de años en realizarse. Y total, a la larga fue un fracaso desde el punto de vista para lo cual fue concebida, que era la defensa de China de las invasiones de distintas partes del continente asiático. Eso fracasó y hoy simplemente es un elemento turístico. En República Dominicana el muro tiene que ser ético. En República Dominicana el muro en las fronteras nuestra, dominico-haitiana, tiene que ser moral. El muro tiene que ser o estar basado en la educación, en la capacitación de el personal estatal que se ocupa de vigilar estas áreas. Que allí no es solamente el flujo de personas, es también el flujo de mercancías. La frontera no es solo tráfico de personas, ahí hay tráfico de todo, ya lo sabemos. Y no es cierto que el muro va a resolver el tráfico, por ejemplo, de mercancías o de productos. Eso es una blasfemia. Como tampoco va a impedir el cruce de personas. Porque a la larga la gente cruza por una razón básica, y que es buscando su bienestar, es buscando su mejoría en sentido general. Puede que existan otras razones también, pero son tangenciales. ¿Qué es lo que pasa en nuestra frontera? La corrupción. Es la corrupción a nivel de aduana. A nivel de aduana, el personal de aduana. ¿Qué pasa en nuestra frontera? La corrupción a nivel militar. Nosotros tenemos 14 puntos de chequeo militar, 14 puntos de control. Y sin embargo parece que los haitianos se hacen invisibles ante ese control militar, que por cierto es un control bastante odioso, porque es un control que también afecta a los dominicanos que transitan por carreteras del sur, básicamente. Entonces de lo que se trata es más bien de concentrarse en políticas que permitan tener un personal militar competente, bien pago, con las fiscalizaciones, las supervisiones que correspondan, con el seguimiento adecuado, aparte de políticas binacionales que ayuden también en esa dirección. Todo lo otro es una perdedera de tiempo, es una perdedera de dinero, porque también aquí nos encanta botar el dinero, nos encanta perder el dinero, o hacer ricos a algunos con proyectos supuestamente eficaces, supuestamente útiles a la nación y al país, cuando efectivamente no lo es.
Así que vamos a concentrarnos más en las funciones estatales, en las funciones propias del Estado, en lo que respecta a este asunto. Todo lo otro es una diversión, es parte de la diversión política del país. Controles, pero los controles tienen que ser también en el personal de aduana. Es controlar nuestro propio control. Es en el personal de las Fuerzas Armadas que allí participan. En fin, no, por supuesto, no descartamos ni negamos que se mejoren una serie de condiciones, por ejemplo, de vigilancia militar. El presidente anunció una serie de dispositivos tecnológicos y bien, aplausos. Pero la principal política tiene que ser nuestra, hacia adentro, como Estado, no construyendo sobre la base de varilla y cemento un asunto que es enteramente, estrictamente humano. Y bueno, el anuncio que nos hace el Banco Central y que Julio Martínez Pozo comentara, también nos tiene que llevar a una serie de reflexiones. ¿Qué viene en el futuro? Es importante que pensemos qué viene en el futuro. Este asunto de la pandemia nos ha ayudado también como un elemento de entretención de los gobiernos, entretención de los estados, en cuanto a la sociedad se refiere y en cuanto a la ciudadanía en general. Es un asunto de entretención, pero ¿hasta cuándo seguiremos hablando de pandemia, sin al mismo tiempo prestar atención a lo que viene, a la realidad post-COVID, que tendrá que venir, que no será una normalidad como si se retornara a la normalidad, no, es una nueva normalidad que vamos a tener no solo en República Dominicana, sino en el mundo, una nueva normalidad que precisa ser analizada, precisa ser sistematizada, porque tenemos que sacar todas las experiencias útiles, todas las experiencias positivas y junto con las negativas de este proceso por el que atraviesa la humanidad y nuestro pueblo también. Entonces, tiempo de sentarse a eso. ¿Qué nos espera en términos económicos? Porque hablamos también de flujo de dólares en República Dominicana y bueno, de hecho, como ya dijo Martínez Pozo, el presidente ni siquiera habló de la deuda. Parece que o no necesitábamos hablar de ello o asustaba demasiado. Pero ese flujo de dólares que nosotros tenemos sabemos que se basa ante todo en préstamos internacionales, endeudamiento. Es algo muy frágil en términos para la economía dominicana. Y la otra gran fuente lo es las remesas, que también sabemos que es muy frágil, porque las remesas aumentaron por un factor político internacional, específicamente el caso de los Estados Unidos, con los bonos que concedió el presidente Trump durante el periodo final de su gestión asociado al COVID. Pero eso va a cambiar, eso no va a seguir. Y a eso le agrego, al tema de los bonos, porque el dominicano desde que cobraba sus chelitos... están hablando sí. A nivel Cayoli a la vez. Sí. No, es que no escucho. No lo está yendo. Los dos juntos. No tengo. Okay, adelante. Sí, pero esa inversión extranjera no es realmente tan significativa. De hecho, el asunto es que no podemos seguir nosotros dependiendo o confiados en una serie de informaciones asociadas al dólar que son de hecho muy frágiles, como ya dije, situaciones muy frágiles. Entonces aquí tenemos ante nosotros una realidad que viene, que es dura hoy, pero podrá ser más dura mañana. No estoy diciendo que va a venir, ¿verdad?, una nube pesarosa y habrá de acabar con la vida, la suerte, la alegría del pueblo dominicano. No se trata de eso, pero sí tenemos que ser realistas. Entonces vamos a sentarnos también a pensar en lo que viene desde ya, porque a nosotros nos encanta armar una fiesta de repente. No hay mejor fiesta, dicen los dominicanos, que la que no se planifica. Y eso es una cultura, eso es una filosofía en este país. Pero eso no puede ser en lo que respecta a la organización de la vida de la sociedad, de la república y también de la suerte de la nación. No, vamos a sentarnos, por Dios, ya. La presidencia de la república que comience a destinar esfuerzos, recursos humanos y recursos materiales para que
pensemos cómo vamos a encarar post-COVID una serie de temas en el área educativa, en el área de salud, en el área de la producción, en las relaciones internacionales y otras áreas. Pero hay que hacerlo ya. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que en el discurso del presidente, en su rendición de cuentas, no hablara de algo que él mencionó el 18 de enero. El 18 de enero, cuando hizo aquella reunión de intercambio, interactivo con una serie de sectores de ciudadanos dominicanos en Palacio, anunció que trabajaría, anunció que el gobierno se iba a comprometer con la realización de un pacto de unidad nacional, pero eso es un anuncio de muchísima importancia para presente y para futuro, pero se quedó simple y llanamente en el enunciado, en un simple manejo de discurso. Y ya no estamos en tiempo de campaña. Aquí se requieren acciones, diríamos, sobrias y más bajo estas condiciones en las que estamos. Y este tema ni siquiera fue tocado en el discurso del presidente. Sin embargo, este país no se recupera, no podrá recuperarse. Y lo dicen todos los sectores, no solamente los gubernamentales, también los de oposición. No habrá recuperación si no es sobre la base de una confluencia de voluntades de todos los colores, de todos los sabores, de todas las extracciones sociales. Una conjunción de voluntades, un pacto social, un pacto de unidad nacional. No habrá manera si no es así, porque el gobierno no tendrá por sí solo, por sí mismo, unilateralmente, las condiciones y capacidades para superar no solamente el desastre que nos deje la crisis económica y el COVID en términos de salud, sino también para superarnos positivamente en el crecimiento en todos los órdenes de la sociedad dominicana. Necesita de la fuerza de voluntad de todos. Entonces, tiempo de que esto se haga, y ya hemos dicho antes que el presidente de la República, el gobierno en su conjunto, ha tenido el beneplácito de una voz de oposición como la de Leonel para llamar a una unidad nacional, a un pacto en ese sentido. Vamos a tomarle la palabra, que además ha sido voces de otros sectores de la oposición. ¿Cuándo, caray, vamos sencillamente a reaccionar? ¿Cuándo dejaremos de actuar sobre la base del hecho cumplido? Tenemos que madurar en ese sentido. Así que el llamado está. También quiero, antes, Julio, mencionar el tema de las líneas internacionales, los pequeños reflejos que está enviando como política internacional Biden. La verdad es que a mí no sé si me llama la atención, si me preocupa o si me provoca pena o risa, porque ¿cuál es la intención de esta política de escalada? Una política de escalada en la tensión, cuando el mismo Trump había trabajado justamente para un desescalamiento. Entonces, de las primeras acciones que anuncia el presidente Biden, o bueno, no digo de las primeras acciones, pero dentro de este momento tan joven en su gestión, es disponer un bombardeo en Siria. Bueno, pero ¿qué anda buscando eso? Biden al mismo tiempo, ahora en esta misma semana, sanciona o autoriza la sanción a un conjunto de figuras importantísimas del Estado ruso, unos 6 o 7 funcionarios nacionales de Rusia, sancionados por los Estados Unidos, que anda buscando esto en este momento y justo durante la pandemia, cuando se supone que hay llamados continuos de los líderes internacionales en el sentido de sumar también voluntades entre los países para encarar esto y ayudar a la humanidad. No. Entonces, abre las puertas de esta nueva Guerra Fría, bueno, este intento de Guerra Fría que jamás volveremos a ser testigos de cosas parecidas, porque ya la historia cerró ese capítulo. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Qué anda buscando? Que no sea quizás fijar su territorio como país
que unilateralmente fija las políticas mundiales y atraer ante todo a los países europeos que se le han ido gradualmente distanciando. No es solo por Trump, sino por otras políticas también. De igual manera que anda buscando con Guaidó. Guaidó es un cadáver político y de nuevo decir que Guaidó es su representante en Venezuela. Pero ¿qué anda buscando con eso? Que no sea también distanciarse, de hecho, de gobiernos y pueblos de América Latina, porque pese a todo, los gobiernos progresistas y los partidos progresistas no solamente se han mantenido, sino que también han venido recuperando terreno en América Latina a través de los procesos electorales. Y todo apunta a que así va a seguir siendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador y otros países que tienen elecciones fraguadas próximamente. Así que la verdad que esto para mí plantea una nebulosa en un gobierno que apenas inicia en los Estados Unidos, que además tiene muchísimos problemas internos de corte políticos y sociales que tendrá que atender. Si a eso se suma entonces políticas como esta, que solo hacen agudizar los conflictos mundiales, pues no le auguro grandes cosas positivas a este gobierno. Cambio fuera. Acusado.